Una vez, alguien me preguntó en broma, si Chaoji y un desconocido cayeran al agua, ¿a quién salvaría primero? Di una respuesta inesperada. Salvaría primero al desconocido y luego me quedaría allí aplaudiendo de alegría. Chaoji estaba detrás de mí, confiado y seguro de su victoria. Al oír esto, su expresión se ensombreció. Había planeado sacar el colgante de jade que una vez le bendije, para burlarse de mí, considerándome un simple adulador que fingía compostura. Pero entonces se dio cuenta de que dentro de la caja de colgantes de jade y bordados que yo había hecho, los nombres de las pinturas nunca habían sido suyos. Yo era la esposa de la que toda la capital se burlaba por ser insignificante. Después de que mi esposo aprobara los exámenes, trajo de vuelta enseguida a una cortesana de la Casa de las Flores Borrachas. La cortesana llevaba a un niño en brazos y a otro de la mano, con su esbelta cintura ondeando como el agua, lastimosa y atractiva a la vez. Pensé que tener 2 hijos en 3 años era realmente extraordinario. Hace 3 años, durante el primer año de nuestro matrimonio, la capital se rió de mí, diciendo que no tenía dignidad. Solo eran rumores, me dije. Pero cuando me detuve en la puerta y los vi apoyados uno contra el otro, no me enojé. En cambio, sonreí con dulzura. Son una pareja hecha en el cielo. Chaozi era un hombre de talento brillante en los debates cortesanos, con una apariencia y un encanto que le granjearon el favor especial del emperador, lo que le valió el puesto de Tanawa. A partir de ahí fue ascendiendo poco a poco. Ya no era el hombre que necesitaba mi dote para mantener la casa. Conocí a la cortesana a su lado, de la Casa de las Flores Borrachas. El día que Chaozi entró en la lista dorada, bebió hasta perder el sentido. Bajo la luz de la luna otoñal, me estrechó la mano, sus ojos color durazno revelaron ternura por primera vez. Murmuró, ronroneando, ronroneando. No te traté bien. Lo repitió una y otra vez, lleno de sentimiento y arrepentimiento. Pero en realidad, fue él quien una vez vino a mi puerta a proponerme matrimonio. Aunque llamarlo propuesta era generoso, fue más bien una transacción. Mi padre valoraba el título hereditario de la familia Xie. Chaozi valoraba la riqueza de mi familia de comerciantes. Y yo me convertí en el objeto de intercambio entre ellos, como algo sin vida ni sentimiento. Cuando terminaron las felicitaciones, las lágrimas de Channing cayeron sin motivo. Incluso Chaozi rara vez me miraba. Pero yo no guardaba culpa, celos ni resentimiento, solo una sonrisa serena y benévola. Channing reflexionó un momento y luego retrocedió, evitando la mirada de Chaozi. Xielang, me temo, dijo en voz baja. Él la protegió instintivamente aunque no tenía ninguna intención. Enfrentarme a alguien tan tranquilo como yo solo lo hacía parecer mezquino. La acarició suavemente murmurando, no tengas miedo. De ahora en adelante, este será tu hogar. Te protegeré. Se aferraron el uno al otro. Yo permanecí indiferente. De pie junto a la puerta, entre el ruido de los carruajes y el polvo asfixiante, mantuve la compostura, hice una reverencia y me marché. Si Chaozi estaba dispuesto a arruinar su futuro por una cortesana, que cargaran juntos con la infamia. Como mucho haría que alguien comprara petardos y los encendiera para celebrar. Al día siguiente todas las damas nobles de la capital se enteraron de la intención de Chaozi de divorciarse de su esposa y volver a casarse. Las malas lenguas me enviaron invitaciones, queriendo que organizara una reunión para que pudieran presenciar mi humillación en la residencia Xie. Ni siquiera pestañeé, le dije a la criada que tratara las invitaciones como leña y las quemara. Ya estaba harta de ver la cara de Chaozi a diario. ¿Para qué perder el tiempo escuchando a mujeres ociosas hablar de él? Cuando firmaron la carta de divorcio, abrí la ventana. Afuera, las flores de ciruelo brillaban al sol como oro. Respiré hondo intentando atrapar un pétalo que flotaba en el aire. Entonces se oyó el leve sonido de la porcelana rompiéndose. Me giré y me encontré con unos ojos oscuros llenos de pánico. Era el mozo de cuadra. Con torpeza, dejó un jarrón de flores frescas de ciruelo, hablando entrecortadamente. Flores de ciruelo, muy hermosas hoy. Los escogí para ti. Era de las regiones occidentales, sin nombre, vendido como esclavo por esclavistas debido a su escaso dominio del idioma. Me apiadé de él y lo incorporé a la familia.
Alto, de hombros anchos, con el pelo áspero y espeso, su presencia era cruda e indómita. Su ropa fina resaltaba los músculos de su pecho, incluso en el frío intenso, su piel color miel irradiaba calidez. Siempre fui amable con él. Incluso cuando irrumpió sin invitación, la sinceridad de su mirada me impidió enojarme. Gracias, dije. Me miró fijamente, luego agachó la cabeza, con una leve sonrisa dibujando en sus labios, haciendo una reverencia solemne antes de marcharse a toda prisa. Esa sonrisa, pura como un lago cristalino tallado en el desierto, no se parecía en nada a los corazones de esta capital, tan traicioneros y falsos como la forja de un fundidor. Negué con la cabeza, mientras los recuerdos afloraban. Apretando el colgante de jade en la mano, cerré los ojos. Hermana. Abrí la puerta y encontré a Channing en la puerta, de la mano de su hijo, dudando en entrar. La criada los miró con un odio manifiesto. Pero Channing fingió no darse cuenta, hablando con dulzura. Anoche Xiaolang se quedó conmigo y me mantuvo despierta toda la noche. Me desperté tarde y olvidé saludarte esta mañana. He venido, esperando que no te ofendas. Tomé un libro sin pensarlo. Ronca, rechina los dientes y le huelen los pies. ¿Cómo te mantiene despierto? Channing se puso rígido. Debió pensar que alardear de su lastimoso dominio sobre él me enojaría tanto que me echarían humo las orejas. Pero la triste realidad era que por mucho que se aferrara a él, pensando que era una forma de consolidarse, solo recibiría su desprecio. El rostro de Channing se tensó mientras apremiaba a su hijo. El niño regordete rompió a llorar y corrió hacia mí con los puños en alto. No te atrevas a hablar así de mi padre. Eres una mala mujer. Fuera de casa. Se abalanzó como un petardo con los puños apuntándome. Fruncí el ceño y le puse una mano en la cabeza. No era nada parecido a un niño bien educado, cuando sus golpes fallaban, me mordía, escupía y pateaba con saña en el bajo vientre. Una joven protegida podría haber quedado con moretones por tales artimañas. Pero antes de casarme, yo era hija de una familia de comerciantes, y recorría el país con caravanas comerciales. Le agarré la oreja sin dudarlo y le di una bofetada. Antes de que pudiera calmarse, Channing se abalanzó sobre él como una flecha, agarrando a su hijo mientras lo acusaba. Aún es joven, no sabe nada mejor. ¿Cómo puedes desquitarte con un niño? Es el tesoro de la familia Xie, ¿y si le haces daño? Tesoro, dijo. Miré al chico como se mira a algo vil y común. Arqueé ligeramente la ceja mientras respondía, tranquila e indiferente. Como señora de esta casa, ¿acaso no tengo derecho a disciplinar a sus hijos? Channing abrió los ojos de par en par. Su expresión era demasiado superficial, su mancha se desbordaba a la vista de todos. Pronto dejarás de ser la esposa de Xiaolang, dejarás de ser la señora de esta familia. Ese era el mensaje que quería que escuchara. Pero aunque no quisiera conservar mi puesto, no le correspondía menospreciarme. No recibí la carta de divorcio que esperaba. En cambio, recibí a Xie Chaozi. Esa noche, justo cuando me acostaba, entró envuelto en una capa de piel de zorro. Mantuve la serenidad, dejando desabrochado el primer botón de mi bata. Se quitó la capa, dejando al descubierto una fina túnica de seda color marfil. La luz de la vela se balanceaba, proyectando sombras sobre la mancha de rubor en su cuello. Supuse que alguien le había estado susurrando al oído. Efectivamente, cuando abrió la boca, sus primeras palabras fueron quejas. Lane lloró toda la noche, dijo que le dolían los huesos. No solo te negaste a perdonar a Channing, sino que fuiste tan cruel que castigaste a un niño, empujándolo hasta que se cayó. ¡Qué fastidio! Y ahora debemos discutir antes de dormir. Me levanté con serenidad e hice una reverencia lenta. Lo que pienses de mí, siempre que te plazca. Era mi forma particular de evitar conflictos. Xie Chaozi se quedó quieto, sus ojos como la luz de la luna disolviéndose en nubes, a veces ocultos, a veces claros. Entonces preguntó de repente. ¿Llorabas? Instintivamente me tapé el rabillo del ojo enrojecido. El frío aire de la noche traía consigo su propia libertad, en la oscuridad, no pude evitar recordar las falsedades del pasado. Mis lágrimas cayeron, sin que nadie las pidiera, por él. El tono de Xie Chaozi se volvió incómodo.
Siempre haciéndose el frágil. No has dicho nada excesivo. Como ama de casa, es justo que Lane y Yue reciban tu educación. Después de esto, ¿habrá un después? Pregunté en voz baja. Mejor dejar que Channing se encargue de ellos. Es su madre y pronto será la señora de la casa Sie. Guardó silencio un momento con los dedos ligeramente crispados. Hablaremos de cosas que aún no han sucedido. Me quedé atónito. Más tarde. ¿No se suponía que debía decidir ya, enviarme la carta de divorcio y devolverme con mi familia? Pero Sie Chaozi no volvió a sacar el tema. Parecía cansado, sin molestarse en desabrocharse el primer botón de su camisa. Duérmete. Era cruel pero aparentemente refinado, con ojos como perlas, brillantes como para conmover el corazón. Como si pensara en algo, de repente rió. Un niño más en casa significa más vida. Unos momentos más tarde el ruido y el bullicio lo alivian. Sospeché que esas palabras no iban dirigidas a mí. Probablemente se las había dicho a Channing, y ella le había arruinado el ánimo. Después de todo, aunque llevábamos 3 años casados, no había hijos entre nosotros. Él yacía en la cama, bajando la cortina, con la mano agarrando mi barbilla. Desde arriba, me miraba como si la intimidad fuera tanto una lección como un favor que me concedía. Hijo único de la familia Sie, talentoso y guapo, aprobó los exámenes siendo joven. Poseía tanto que le parecía natural que todas las mujeres lo desearan. Así, por muy fría que me comportara, él asumía que era un tonto enamorado dispuesto a soportarlo todo. Tosí, apartando su mano. Me he resfriado, no te acerques. Estaba de humor y mis palabras lo calmaron. No pasa nada, dijo con frialdad. No está bien, repliqué. Mi regla se acerca, estoy demasiado cansada para moverme. Su mano, pegada a la cabecera, se quedó quieta. No era un hombre paciente. Lo que acababa de decir ya lo estaba poniendo al límite. Y, como era de esperar, estalló. Entonces descansa. No pisaré tu habitación este mes. Se dio la vuelta para irse, y yo escondí mi alegría bajo las sábanas, un mes entero sin verlo. Se desabrochaba torpemente los botones de la bata, lo que me hizo contener las ganas de reír. Incluso cuando lo hacía con suavidad. Cuando terminó de vestirse se quedó un momento, luego resopló con frialdad y dio un portazo. No tenía ni idea de que lo había enfadado tanto, pero me sentía maravillosamente ligero. Al día siguiente dije que estaba enfermo para evitar el saludo matutino de Channing y me retiré a mi habitación para estar tranquilo. Pero mi criada me convenció de salir al jardín trasero a disfrutar de la nieve. Había esperado en vano la carta de divorcio, así que decidí que un poco de aire fresco podría aliviarme el ánimo. Los pétalos se inclinaban suavemente por su propio peso. Me quedé de pie bajo el árbol, eligiendo con cuidado ramas secas de ciruelo para sostenerlas en mis brazos. Un hombre, ¿qué haces aquí? Saluda rápidamente a la señora. Mi criada llamó. Así que el mozo de cuadra se llamaba un hombre. Levantó la vista sorprendido y sin dudarlo, se arrodilló para saludar, aunque aún aferraba con fuerza la rama de ciruelo. Señora. Quizás por ser de una tierra lejana, no hablaba con la misma formalidad que los demás sirvientes. Solo esas 2 palabras, bajas y ásperas, casi como un susurro. Se levantó mirándome fijamente. Incluso arrodillado, era apenas más bajo que yo. Como una bestia salvaje, poseía la fiereza indomable de una. No pude evitar preguntar. Recuerdo que a todos los sirvientes les dieron ropa de invierno. ¿Por qué llevas tan poco? ¿Te redujo el mayordomo tu parte? Negó con la cabeza y me miró fijamente. Hace mucho calor, susurró la criada a mi lado. Amo, un hombre es fuerte y hábil, ¿por qué no le pide que nos pesque pescado para comer? Fruncí el ceño. Ridículo. En pleno invierno, ¿por qué obligarlo a hacer algo así? Cállate. Pero un hombre no dijo nada, solo me ofreció las flores antes de correr directo al lago. Me dispersé por todas partes. Vuelve. Llamé rápidamente. Pero mi criada me detuvo. Fue entonces cuando me di cuenta de que si acertaba, era un tonto. Quizás haber conocido a un hombre ese día,
e incluso haberle regalado flores de ciruelo antes, había sido idea suya. Era la criada que me había seguido desde la casa de mi madre. Fruncí el ceño. Joshua, ¿qué haces?, declaró Joshua, lleno de presunción. Maestro, lo he visto claramente, aquí en la capital, los ricos son corruptos y degenerados. ¿No puedes encontrar un sirviente leal para aliviar tu soledad? Ya que el dueño de la casa puede traer a alguien a casa después de aprobar los exámenes, ¿por qué no puedes encontrar a alguien tú también? Un hombre es agradable a la vista, alto y fuerte, si quieres mi opinión, es perfecto para ti. Un dolor de cabeza me apretaba las sienes. Solté un suspiro. Joshua dudó, luego habló más suavemente. Sé que todavía piensas en el joven maestro Liang, pero el pasado es el pasado. Deberías mirar hacia adelante. Inconscientemente apreté el colgante de jade en mi mano. Me había arrodillado desde las puertas del templo hasta el altar del Buda para orar, y recibí este colgante a cambio, con 3 palabras grabadas en la parte posterior. Liang Nannan. No está muerto, murmuré. Los nombres de los soldados caídos en el frente fueron sacados de sus placas militares. Su nombre no estaba entre ellos. Joshua suspiró. Aún así. Maestro, ya ves cuántos hombres hay en este mundo. ¿Por qué ahorcarte en un solo árbol? De repente se oyó el chapoteo del agua. Las poderosas manos de un hombre se aferraron a la orilla, con los músculos sobresaliendo bajo el agua. Se izó hacia arriba, agarrando con los dedos la cola de un pez. Rápidamente se puso una bata seca, pero debajo seguía húmedo con el pecho y el abdomen firmes y definidos. Lo miré. ¡Oh! En su mano estaba el pez dorado con cabeza de león por el que Xie Chaoji había pagado 500 colas, ahora jadeando, retorciéndose de dolor. Si Xie Chaoji lo supiera, lo heriría profundamente. No pude evitar levantar el pulgar en silencio. Una mujer enferma no debería estar aquí, dijo una voz a mis espaldas, fría y pesada como una campana de funeral. Me giré. Xie Chaoji se acercaba con Chan Yin, el niño regordete aferrado a su mano. De lejos parecían la verdadera familia. La luz de las flores de ciruelo y la nieve se reflejaba en el rostro de Xie Chaoji, pálido, frío y con una sombra más oscura. Chan Yin se aferró a su brazo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Me incliné en silencio ante Xie Chaoji, indicándole a Zhou Zuo que me siguiera. Pero cuando me di la vuelta para irme, Xie Chaoji habló con voz mesurada. Últimamente parece que te gustan las flores de ciruelo. Recuerdo que antes tenías una maceta en la mesa. Me detuve y levanté la vista. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en mí, sino en un hombre. La vigorosa vitalidad de un hombre contrastaba marcadamente con la suya. Alto, salvaje, rebosante de vida, como un pergamino indómito pintado con trazos amplios y audaces. De repente Xie Chaoji gritó. ¡Sinvergüenza! Saquen a ese sirviente y denle 20 golpes. Había visto el pez dorado muerto en la mano de un hombre. Esto había comenzado por culpa de Zhou Zuo. Obligar a un hombre a meterse en el agua helada ya era demasiado, si lo golpeaban ahora, podría matarlo. Suspiré y di un paso adelante. Esposo solo seguía mis órdenes, ignoraba las reglas de la casa. 20 golpes podrían ser fatales, déjame castigarlo yo mismo. Apretó los labios. Es la primera vez que te veo tan animado. No se equivocaba. Desde que me casé con la familia Xie, he vivido como un Buda con los ojos cerrados, sin meterme jamás en sus asuntos. Chan Yin rió levemente. Chaoji, perdónalo. Mi hermana está enferma, pero pasea por el jardín, se encuentra con este sirviente por casualidad, y ahora ruega por él. Este hombre es verdaderamente bendecido, el cielo debe protegerlo. Dije con calma. ¿Y qué quiere decir con eso, señorita Chan Yin? ¿Insinúa que tengo una relación inapropiada con esta sirvienta? No lleva mucho tiempo aquí, pero tiene un ojo tan agudo para los asuntos privados. ¿Ha estado prestando atención todo este tiempo? Chan Yin abrió la boca para replicar, pero Xie Chaoji la detuvo. Su mirada sobre mí era fría, ensombrecida por la incredulidad y una extraña ira. Sabía que ambos aún me veían como la loca enamorada que suspiraba por Xie Chaoji. Las palabras de Chan Yin solo pretendían mancharme,
no porque realmente creyera que me acostaría con una criada. Su enojo se debía simplemente a que lo había dejado en ridículo frente a su amada, por haberme atrevido a responderle. Xiao Lang, lo olvidaste, esta tarde tenemos un banquete y una ópera en el pabellón de Jade. No te entretengas. ¿No dijiste que me dibujarías las cejas tú mismo? Channing tiró de su manga. Con expresión seria, dio unos pasos antes de darse la vuelta de repente. Si te encuentras bien, puedes venir con nosotros esta tarde. Detrás de él, la sonrisa de Channing se desvaneció. Xie Chaoji era como un depredador, siempre impulsivo. Probablemente quería burlarse de mí. Tosí, apoyándome débilmente en Zhou Zua, agitando la mano. No hace falta. Tengo una tos muy fuerte. Su rostro cambió rápidamente con la mirada helada, e incluso sus mejillas enrojecidas de ira. El orgullo por su noble linaje le impedía perder la compostura de esa manera. Estaba furioso de verdad. Bien. Muy bien. Gritó. Luego giró bruscamente, alejándose tan rápido que Channing casi tropezó al intentar seguirle el paso. Cuando regresé a mi habitación, Zhou Zua ya no pudo contenerse y susurró con entusiasmo: Maestro, primero nos deshacemos del dueño de la casa. Luego criaremos a los hijos de Channing bajo su nombre. Serás la dama con título de la casa Xia, poder, estatus y riqueza. Y si te sientes sola, simplemente acurruca a ese hombre cálido en tu cama. Le tapé la boca con la mano. Nadie dijo que me quedaría en esta casa para siempre. Xie Chaoji está a punto de divorciarse y volverse a casar. Murmuró. Creo que no te dará la carta de divorcio. Si lo hiciera por Channing, ya lo habría hecho hace tiempo. Lo hará, dije. Si no por su mano, entonces por la de mi suegra. Alguien me citará la ley. 3 años sin hijos, la esposa es inmoral y merece ser expulsada. Zhou Zua murmuró. ¿Es por la medicina que no puedes tener hijos? Deja de tomarla y concebirás. ¿Para qué molestarte en llevar la carta de divorcio a tu familia? Tu padre te despreciará y te obligará a volver a casarte por su reputación. Mejor. La silencié otra vez. Basta. Unos pasos se detuvieron frente a la puerta, como si alguien dudara en entrar. Zhou Zua fue a abrirla y tras un instante condujo a alguien a través de la cortina. La alta silueta de un hombre se vislumbró tenuemente a través de la gasa azul. No se arrodilló, su mejilla casi rozaba la cortina, su aliento tan cálido que removía la tela, pero no se apartó. Amo. Era un hombre en efecto. Levantó la cabeza, e incluso a través de la cortina, sentí su mirada franca y clara. Maestro, dime que acepte el castigo. Un hombre lo aceptará. Tras guiarlo adentro, Zhou Zua salió sigilosamente y cerró la puerta desde afuera. Cruda en sus palabras, delicada en sus acciones. Quizás tras ser sorprendida por Xie Chaoji vagando por el jardín, se había vuelto más cautelosa y ahora salía a montar guardia. Descorrí la cortina con dedos temblorosos. Un hombre hablaba con total seriedad, incluso parecía dispuesto a atarse con una cuerda roja y presentarse ante mí. Tenía las muñecas atadas al frente, las rodillas dobladas en el suelo, la ropa aún mojada y las cuerdas tensas delineaban la silueta de su cuerpo. Me di la vuelta. No hay necesidad. Esto solo fue el juego tonto de esa pequeña criada. Regresa. Hace frío, no te quedes con la ropa mojada. Un hombre bajó la cabeza, firme como una montaña. Entonces levantó la vista aturdido. Maestro, no me golpees. Hablaba solo con frases sencillas, y tuve que descifrar su significado. Me dijo que lo habían engañado y vendido tras ser capturado, que todo lo que hacía estaba mal y que las palizas eran parte de la vida. También dijo que estaba agradecido de que le hubiera dado un buen trabajo, aunque los establos estaban sucios y olían mal, los caballos seguían siendo mejores que las personas. Suspiré. Hombre, no necesitas agradecerme. El pasado ya pasó, pero, ¿puede el futuro ser diferente? No tienes que ser siempre un sirviente, aguantar siempre los golpes de los demás. No te traje aquí para que sufrieras. Mereces una vida mejor. Me miró, sus ojos negros brillaban como el rocío fresco de la mañana. Y en ese momento comprendí por qué Joshua lo había elegido, no porque hablara poco o fuera extranjero,
sino porque era puro, inmaculado por el polvo del mundo, y hacía que otros quisieran abrir sus corazones. Te ayudo sin otra intención, dije. Es solo porque nos parecemos, tú por ser extranjera, yo por ser mujer. En esta sociedad las mujeres son menospreciadas, vendidas jóvenes, con la suerte de tener suficiente para comer y quizás un poco de educación con sus hermanos. Como esposas a menudo nos golpean y desprecian, pero si un esposo no nos traiciona ni nos golpea, se le considera bueno. Sie Chaoji es considerado un buen partido por ser Tanua, con un título heredado. Chen Ying le da 1 o 2 hijos, se esfuerza sin descanso, pero aún no tiene un lugar, mientras que yo con los medios para obtener ganancias y comerciar, soy rechazada solo por 3 años sin hijos y con una reputación manchada. Cerré los ojos. Hombre, el mundo es cruel. Entiendo la tristeza de tu corazón. Aunque mi fuerza no sea mayor que la de un mosquito, si puedo ayudar a alguien, lo haré. No sabía cuánto lo comprendía. Solo me miró en silencio y luego extendió sus muñecas atadas. Solté el cordón rojo. Era alto, poderoso, con una sola mano podía matar fácilmente a un hombre, pero se inclinó ante mí con cauteloso respeto. Al arrodillarse, su frente rozó la punta bordada de mi zapato, las cuentas de jade temblaron suavemente. Me encontré agarrando el cordón rojo, incluso el hilo que lo había tocado se sentía cálido. Amo, de ahora en adelante estaremos juntos. Como 2 mosquitos. Pronunció mal la palabra, torpe pero sincero. No pude evitar reír. Los ojos de un hombre se alzaron con las comisuras ligeramente curvadas, como si una pintura se desplegara lentamente empezando por los ojos, luego la sonrisa, brillante como un pequeño sol. Un hombre, la pequeña estrella brillante de las regiones occidentales. Esa noche me desperté bruscamente. El jarrón de porcelana con flores de ciruelo yacía hecho añicos, con los pétalos aplastados entre los fragmentos blancos. Al levantarme, una mano fría me agarró del hombro por detrás, empujándome de nuevo a la cama. Luché empujando con fuerza, y grité. ¿Quién anda ahí? Claro que sabía que era Sie Chaozi, solo fingí pedirle una oportunidad para apartarlo. Se tambaleó y cayó junto a mi almohada. Borracho, apestando a vino, parecía casi débil. Se incorporó, su voz era baja, sombría. Aparte de mí, ¿quién podría meterse en tu cama? Mantuve la cara suave. Oh. Pensé que era un demonio. En 3 años de matrimonio, cada vez que bebía, su compostura habitual se desvanecía. Nunca captó mi sarcasmo estando borracho, así que siempre le hablaba con más aspereza. No respondía, sino que murmuraba. Hay 25 ciruelos en la finca. Solo 2 muestran señales de que alguien los haya trepado recientemente. Son altos, si no eres tú, solo una criada o un hombre alto podría haberlo hecho. ¿Por qué tengo que ser yo?, pregunté. Podría haberle pedido al jardinero que las recogiera. Las flores más altas son más bonitas, ¿por qué no las cogía? Sie Chaozi asintió. Bien dicho. Pero no parecía convencido. Su mano me agarró arrastrándome con insistencia hacia sus brazos. Era como un perro callejero inquieto, buscando una razón que no podía nombrar. Tienes razón. No encuentro una razón para discutir. Pero algo no va bien. No estoy acostumbrada. Me abrazó con más fuerza cuando forcejeé, sus dedos deslizándose por mi cuello, rozando mi clavícula. Sus brazos eran una cadena que me rodeaba por detrás, su frialdad me hacía temblar. Cuando me moví, solo me atrajo hacia sí. No corras. Dime con franqueza, necesitamos ser claros. No hay nada que decir, Sie Chaozi. Lo único que importa ahora es que me escribas la carta de divorcio y le daré a Chan Ying su lugar. Guardó silencio un momento. Hablaremos luego. Espera 1 año. Se acerca el año nuevo, si te echo ahora, ¿a dónde irás? Podría quedarme en mi tiendecita, haciendo petardos todos los días hasta el 5. Suspiré. ¿Y Chan Ying? ¿No vas al pabellón de jade con ella? Es tarde, vete. No me molestes. Es demasiado trabajo, si vomitara, tendría que cambiar las sábanas. Mejor que moleste a Chan Ying. Se rió entre dientes, balanceándose mientras me abrazaba como un perro tonto que mueve la cola. ¿Celoso?
Quieres que me vaya con ella, pero no quieres ir tú, no me culpes. Apartó la mirada. Mi rostro se quedó paralizado en el vacío. Desde niño Xie Chaozi había sido la esperanza de su familia, consentido como un niño noble. No era tan malicioso como acostumbrado a dar por sentada la bondad ajena, era frío, distante y estaba convencido de que todo el afecto le correspondía. Siempre daba por sentado que las negativas eran una farsa, que con un poco de persuasión, la gente volvería a él. No respondí. Su risa se apagó. Luego sus dedos rozaron mis labios, luego mi mejilla, la oscuridad era su única forma de percibir mi expresión. ¿Por qué ya no me llamas esposo? Por fin, se dio cuenta. Estoy cansado, Xie Chaozi, suspiré. No esperes hasta el año que viene, dame el divorcio ya. Me dejó ir. Interpreté su silencio como un acuerdo tácito, nuestra conversación había terminado. Me solté de su mano y me levanté con la intención de servirme una taza de té. Pero sin previo aviso Xie Chaozi irrumpió de repente, rodeándome la cintura con sus brazos y me elevó en el aire antes de que mi espalda se estrellara contra el marco de la cama. Era como un perro rabioso, incapaz de controlarse. Se aferró a mí con el cuerpo frío pero la cara ardiendo. ¿Por qué ya no me llamas esposo?, preguntó de nuevo, esta vez en voz baja. Apreté los dientes. Si volvía a mencionar el divorcio podría darse cuenta de que lo estaba anticipando y usarlo para amenazarme. Así que solo pude responder con paciencia y sequedad. Marido. Tarareó en respuesta. A menudo era frío o irascible y nunca me importó mucho, pero cuando estaba borracho se volvía insoportable. Ahora quería más, sacudiéndome el brazo. Dilo otra vez. Ya había tenido suficiente. Mi mano intentó abofetearme, pero el descarado Xie Chaozi me agarró la muñeca, apretándome con más fuerza. Oye. Su aliento era caliente y furioso. Al llamarme así, sin alegría, esperas que me divorcie, ¿no? Nos miramos en silencio. No tenía ni idea de lo que pasaba por su mente, pero en esa oscuridad, sin saber desde dónde podría atacar, me resultaba imposible aceptarlo. Le daría una patada si fuera necesario. Tras una larga pausa, volvió a hablar. Has cambiado. Antes no eras así, antes eras amable, cuidabas bien de la casa y nunca discutías conmigo. No dije nada. Lo que había entre nosotros era como un sueño fugaz, una vez despierto se esfumaba, dejando solo desconcierto. Suspiró al fin, soltándome. Se tambaleó hacia la puerta y se fue, pero a medio camino, se dio la vuelta. Uf, esposa, qué frío hace esta noche. Recuerdo que dijiste que me bordarías una túnica nueva, ¿ya está terminada? Dámela para que no me congele. Me quedé helada, y entonces comprendí lo que quería decir. Esa túnica no era para Xie Chaozi, era algo que había empezado a hacer sin pensar, destinada a Liang Nannan. Habíamos crecido juntos como hermanos. Una vez me llevó a escuchar a escondidas afuera de la escuela privada, y le tejí una bufanda. De no ser por el reclutamiento imperial, que lo envió a la guerra sin noticias, hace 3 años podría haber sido nuestra noche de bodas. Recordé la noche en que Xie Chaozi llegó tarde a casa después de beber, se tropezó con la habitación equivocada y me vio bordando. Lo miró, se frotó la frente, se acostó a descansar y poco después, se quejó de que mi bordado era feo y la luz de las velas me cansaba la vista, diciéndome que la apagara para que pudiera dormir. No pensé que lo recordaría. Tosí levemente. Fue horrible. Lo quemé hace mucho. Se quedó allí, mirándome. ¿De verdad? Se quedó un rato más como si no supiera qué decir, y finalmente se fue. Gracias a Xie Chaozi apenas dormí. A la mañana siguiente Zhou Zuo vino a despertarme. Maestro, no nos vamos hoy. Me forcé a abrir los ojos. Por supuesto. No es fácil rezarle al abad del templo de Jiawa. Si no podemos hoy, tendremos que esperar mucho tiempo. Zhou Zuo suspiró, negando con la cabeza. Maestro, usted y el joven maestro Lian son verdaderamente devotos, murmuré. Él y yo somos cosa del pasado. Me apresuré a lavarme y prepararme, y luego partí con el pretexto de ofrecer oraciones en el templo Jiawa. En el camino me quedé dormido. En ella, vi a Liang Nannan.
Liang Nannan era un hombre amable y gentil. Cuando era joven, mi hermano menor, mimado por nuestros padres, nunca me castigaba y a menudo me intimidaba como a un saco de boxeo. Una vez, me dio una patada tan fuerte que me hinchó la mejilla derecha y me sacó un diente. Mi madre decía que una chica que había perdido su belleza no valía nada. Aterrorizada, me desplomé en el suelo, sollozando. Liang Nannan atacó de repente, le dio un cabezazo en el estómago a mi hermano y lo derribó. Pero mi hermano, bien alimentado y corpulento, solía jugar con los matones callejeros. Liang Nannan no pudo con él y recibió una paliza brutal. Al irse, mi hermano se rió. Le diré a mi madre que encontraste a un chico extraño para pelear conmigo. Le diré que eres una mujer desvergonzada y te dará una lección. Liang Nannan se puso de pie con dificultad, magullado y ensangrentado, y preguntó, ¿estás bien? Aunque yo era más joven, él ya estudiaba, siempre vestía pulcramente, su ropa era más fina que la mía. Se me ha caído un diente, lloré. Ya no valdré nada. Me dijo que abriera la boca y luego, como un hermano mayor, me consoló. Está bien, sigues creciendo. Veo un poco de blanco en la encía, eso significa que te va a salir un diente nuevo. No tengas miedo. Pero no lo toques con la lengua o crecerá y se torcerá. Dejé de llorar, susurrando. No debiste haber venido a salvarme. Mi hermano es fuerte, no puedes con él. El rostro de Liang Nannan se puso serio. Un caballero, sabiendo lo que es correcto, debe hacerlo. Puede que no gane, pero aún puedo detenerlo. Si las personas solo juzgaran por su capacidad de ganar antes de actuar, no serían héroes, sino cobardes. Me quedé aturdido por un momento sin comprender. Liang Nannan suspiró. ¿Aún no has empezado a aprenderte las letras? Negué con la cabeza. Volvió a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Después de responder, susurré. ¿Cómo te llamas? Aún no te he dado las gracias. Liang Nannan hizo un gesto con la mano. No hace falta. No ayudo a la gente por agradecimiento. Ayudo porque así lo elijo. Me voy ahora. Dicho esto, se alejó tambaleándose. Pero más tarde supe su nombre, era el hijo menor de la familia más adinerada de la región, Liang Nannan. Cuando mi hermano menor me acusó de tener relaciones con un salvaje y casi me golpea al regresar a casa, la madre de Liang Nannan vino a visitarme. Me miró con frialdad. ¿Llamas a mi hijo un salvaje? Todavía recuerdo la mirada de mi padre, en parte decepción, en parte miedo, en parte obsequiosidad. No volvió a pegarme. En cambio, me instó a interactuar más con Liang Nannan. Su familia tenía contactos en la corte. Si la nuestra pudiera ascender, ya no tendríamos que temerles. Eso fue lo que dijo mi padre. Pero la montaña se derrumbó. Nuestro matrimonio se retrasó, luego Liang Nannan fue reclutado en el ejército y me casé con Xie Chaozi. Abrí los ojos, emergiendo lentamente de mis recuerdos. Al levantar la cortina del carruaje, vi las altas puertas de un templo con innumerables escalones de piedra que se elevaban entre la niebla de incienso y los cánticos. Maestro. Zhou Zuo me quitó las horquillas del pelo y suspiró. Mira el cielo, parece que va a soplar viento. Me temo que pronto nevará. Maestro, deberías llevar el palanquín a la montaña. Negué con la cabeza. Lo que pido solo se concederá con sinceridad. Miré hacia arriba a los interminables escalones, respiré hondo y sin dudarlo, me arrodillé. 3 pasos, y luego me arrodillé de nuevo. No soy devoto, que el Buda me perdone. Pero ya no me quedaba otra opción. Solo podía confiar en lo divino. Mi deseo, que Liang Nannan regresara sano y salvo con salud y fortuna. Solo este deseo que se cumpla. A mitad de la montaña, tenía la frente helada, la nieve había empezado a caer. Aún así me incliné una y otra vez. Este se consideraba el sendero secundario del templo Zhouhua, destinado a monjes y peregrinos que deseaban subir con devoción. Era más estrecho que el camino principal, y los escalones eran resbaladizos, más peligrosos. Me caí varias veces. Tenía los dedos de los pies entumecidos, insensibles al dolor. Al llegar a las puertas del templo, un par de zapatos de monje aparecieron ante mis ojos. Laika.
El abad suspiró. Las despedidas y las separaciones son como sueños, puedes soñar con él, pero no puedes conocerlo, pensar en él y aún así no verlo. Levanté la vista con los ojos húmedos, la nieve derritiéndose en mis mejillas. Me quedé aturdido por un momento antes de comprender sus palabras. He dibujado mucho para ti. Él aún vive. Había estado en el templo Zhouhua innumerables veces, pero esta era la primera vez que sentía tanta certeza. Cubriéndome el rostro, no sabía qué hacer con la oleada de emoción. Entrar al templo, tomar un té caliente, comer algo vegetariano. En el refectorio acuné el té sintiendo el frío y los dedos descongelándose lentamente doloridos. El templo estaba lleno de cánticos, la multitud de peregrinos y visitantes era densa. Cuando recuperé la sensibilidad, salí del salón y me dirigí al lugar donde Liang Nanen solía rezar. Agarrando el colgante de jade, junté las palmas de las manos en señal de reverencia. Las ramas secas se hundían bajo la nieve y el viento, aplastando la escarcha que cubría mi cabello. De repente sentí una mirada penetrante desde atrás. Abrí los ojos confundido, me giré, pero entre la multitud en movimiento, no vi a nadie mirándome. Esa noche, tras regresar a la finca, bañarme y quitarme el olor a incienso, encontré a alguien sentado detrás del biombo. ¿Dónde has estado?, preguntó Xie Chaoji. Con el año nuevo acercándose, fui al templo a rezar y hacer ofrendas, respondí con frialdad. No se fue. Tras un largo silencio, preguntó. ¿Qué pediste? Solo una varita de incienso. Solo eso. Cuanto más insistía, menos podía contarle sobre orar con el colgante de Liang Nanen. Asentí brevemente. Solo eso. Xie Chaoji rió levemente, como burlándose, como incrédulo. Reclinado contra la mesa, desgranó semillas de melón aunque ya era de noche. Por fin, se cepilló la manga. Hora de dormir, esposa. Suspiré, pero cuando levanté la vista, estaba buscando debajo de mi almohada y luego rebuscando entre mi ropa de cama como si buscara algo. ¿Qué es?, pregunté. Me dirigió una mirada larga y significativa, arqueando una ceja. Perdí un colgante de jade. Siento la cintura vacía sin él. Desde que te conozco nunca has usado un colgante de jade, dije al instante. Quizás te enojaste con Ewer, ¿por qué no echas un vistazo en la habitación de Channing? Es importante, pero podemos elegir otro día. No hay prisa. Mientras hablaba, lo levanté con ambas manos y lo llevé sin vacilar hacia la puerta. Su aire relajado se desvaneció, la ira se apoderó de él. ¿Realmente no conoces tu lugar? Hacía tiempo que habíamos tomado caminos separados. Ahora, ya no me importaba fingir. Mi señor, dije con los ojos entrecerrados, es tarde. Date prisa antes de que sea demasiado tarde y ten cuidado de no resbalarte y quedarte tirado en la calle. Extendió la mano y me agarró del cuello. En un instante me arrastró hacia abajo sujetándome bajo él. Sus hermosos ojos color flor de durazno estaban cerca, mis manos se apoyaron en él, sintiendo la ráfaga de su respiración. Odio esa mirada tuya, dijo Xie Chaoji, cada palabra deliberada, siempre con tanta calma, como si nada te afectara. Su mirada era afilada como el fuego, su rostro relucía como acero pulido. Podía matar solo con su belleza. Me sobresalté un instante, luego me tranquilicé, mirándolo a los ojos con fría indiferencia. ¿Y qué? ¿Debería ser como Channing, adulándote? No a todo el mundo le gustarás ni te querrá. A algunos no les importará en absoluto. Xie Chaoji se burló. No le importó en absoluto. Pero su sonrisa se desvaneció poco a poco, junto con la ira y la irritación en su expresión. Las pupilas de Xie Chaoji se contrajeron. De repente me agarró la barbilla, levantándola hasta que estuvo tan cerca que pudo captar cada pequeño cambio en mis ojos. ¿Me mientes? Su voz flotaba, sin saber si era una pregunta o su propia conclusión. Aparté su mano y me bajé de la cama. Se negó a soltarme, tirándome hacia atrás. Me estás mintiendo, Xie Chaoji. Déjame ir. No pude contenerme y le grité. Acostumbrado a una vida consentida, con un temperamento a la altura, se quebró al instante. ¿Qué cara tienes? Solo porque traje a Chen Jing a casa, me has estado ignorando durante días. ¿Ya hiciste suficiente escándalo?
Su risa fría cortó el aire. ¿De verdad crees que quería casarme contigo? Eres una ingrata, una pequeña estatua de arcilla rígida, completamente aburrida. Suspiré. Después de 3 años juntos conocía bien a Siechaoji, brillante por fuera, vacío por dentro. En el fondo, no era más que venenoso y egoísta. Tienes razón en todo. Ve Siechaoji. Mi tono era cansado y desdeñoso. Por un momento pensé que perdería el control, incluso me rompería el cuello. Pero entonces sus hombros se desplomaron y por un instante pareció un perro callejero lastimoso, antes de enderezarse bruscamente, saltar de la cama y salir hecho una furia. Como era de esperar, mi suegra me llamó. Me arrodillé ante sus aposentos, el denso aroma a fruta e incienso impregnaba el aire. Desde que su artritis empeoró, no salía de su habitación, recostada sobre cojines bordados, sin siquiera mirarme con sus ojos nublados. ¿Discutieron Siechaoji y tú ayer? Apretando los labios, supe que esta citación era para una reprimenda. Ella habló sin rodeos. Nuestra familia sí ha servido a la corte durante generaciones, pero tú, hija de un comerciante, entras por nuestras puertas sin saber cuál es tu lugar, causando problemas constantemente. Con razón la gente habla mal de nosotras. 3 años sin hijos, deberías haberte divorciado hace mucho. No me culpes por ser sincero. Ya llevamos 3 años de paciencia. Una risa amarga se me escapó del pecho. No era paciencia, sino que aún me consideraban útil. Ahora que ese valor había disminuido, podían mostrar su auténtico desprecio aristocrático. Pero las cosas no salieron como ella deseaba. Tanto mi padre como mi suegra me veían como una pieza de ajedrez en su mercado de intereses. Lo que no sabían era que esa pieza podía pensar y planificar. Liang Nannan me dijo una vez que los libros eran el mayor tesoro del mundo, la fuente del conocimiento, que nos protegía contra las dificultades. Me enseñó a leer, a calcular, a comprender las reglas del mundo y las sutilezas de la naturaleza humana. Por eso, como ama de casa de la familia Xie, aprendí las cuentas de la casa, controlé el flujo de dinero, me gané el favor de los sirvientes y, poco a poco, fui despojando a mi suegra de su autoridad. Por otro lado, hice alarde deliberadamente de la influencia de la familia Xie ante mi padre, dejando que mi hermano se hundiera en el juego hasta que ya no pudo salir adelante. Así fue como conseguí mi propia ventaja. Con la carta del triunfo en la mano, pude mantener la calma y la serenidad. Inexpresivamente hice una reverencia. Tienes razón. 3 años sin un hijo es, sin duda, mi culpa. Por favor, ayuda a la familia Xie a redactar la carta de divorcio. Sus ojos nublados se abrieron de par en par, sorprendida, claramente no esperaba que fuera tan rápida y obediente. Fue más rápida que Siechaoji, de hecho cuando salí de su habitación, ya tenía en la mano la carta de divorcio. Respiré aliviado. Ahora solo faltaba firmarlo y sellarlo, y podría abandonar la casa Xie por completo. Una vez libre, prepararía mis documentos de viaje y planearía mi viaje, con todo listo. Liang Nannan. Levanté la mirada hacia el cielo azul pálido, las palabras del monje aún resonaban. Está vivo. Te encontraré, Liang Nannan. Aunque tenga que recorrer 1000 millas, arriesgar 9 muertes por una vida, viajar a las regiones occidentales y desenterrar cada hueso enterrado para estar seguro. Vivo, debo verte; muerto, debo ver tu cuerpo. Cuando regresé a mi habitación para preparar el pincel y la tinta, no tenía ni idea de cómo se había enterado Siechaoji. Todavía con su túnica de la corte, abrió la puerta de una patada. «No firmes», gritó. Fruncí el ceño marcando rápidamente mi huella dactilar en rojo y, sin dudarlo, metí la carta en mi corpiño. Mi rapidez lo hizo sonrojar de rabia. Se abalanzó y rodeó la mesa como niños jugando a la persecución. Siechaoji, furioso, volcó la mesa con una mano. A pesar de todos sus nobles herederos, ni siquiera en tiempos de vacas flacas se había rebajado al acto brutal de volcar muebles. Sorprendido, retrocedí tambaleándome, directo a un rincón. La piedra de tintero se hizo añicos, salpicando de negro su túnica carmesí, pero no le importó. Su rostro quedó ensombrecido al acercarse. Una mano me sujetó la muñeca, la otra buscó la carta en mi corpiño. Presa del pánico, decidí romper mi habitual máscara de bondad y piedad, asestando una patada en su entrepierna.
Se giró a un lado, pero mi pie golpeó su muslo, y en ese instante me arrancó la carta de divorcio. Peleamos como llama frente a Azura, y ambos cedimos. Pateé y forcejeé, intentando morder el brazo que sostenía la carta. Apretó tanto la mandíbula que se le hincharon las venas del cuello, pero se negó a soltarla y, en cambio, arrancó el papel. La carta de divorcio era de papel fino y grueso, con los bordes encuadernados en seda. Al principio no se rasgaba, pero luego tiró con más fuerza, frenético. Era solo una letra, pero hoy significaba mi libertad, dejar la casa de los Xie y encontrar a Liang Nannan. La miré fijamente hasta que mis ojos se pusieron rojos. Para. Hombre miserable, inútil y vil. Mi voz era tan fuerte que con la puerta aún abierta, los sirvientes y criadas del patio dejaron caer sus escobas asustados y huyeron. Xie Chaozi soltó una risa fría y amarga. Así que si sabes maldecir. Todos estos años. Llego tarde a casa, no me maldices. Te ignoro, no me maldices. Si traigo a otra mujer a casa, no me maldices. Pero por una carta de divorcio me maldices. Tao Yinjin. Se te da bien fingir. Hemos compartido cama durante 3 años, y solo ahora me entero de que quieres irte, despedirte de mí. Déjame decirte que la familia Xie no es un lugar donde puedas entrar y salir a tu antojo. No lo permitiré. Sigue soñando. Apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, como si quisiera aplastarle la garganta a alguien, hasta que por fin arrancó la cubierta de seda de la carta de divorcio. En el momento en que el papel se rompió, las lágrimas me corrieron por la cara de furia. Extendí la mano arañándole el brazo, pero Xie Chaozi me sujetó la muñeca con una mano. Con la otra aferró la carta como a un salvavidas, negándose a soltarla. Inclinando la cabeza, hundió los dientes. Era como si masticara puro odio, destrozando la carta de divorcio en pedazos entre los dientes. Cuando por fin me solté, me apresuré a recoger los fragmentos, con la esperanza de poder recomponerlos. Pero Xie Chaozi me los arrebató de las manos, se los metió en la boca y me miró impasible como un vencedor. Levantó la barbilla, apretó los labios y masticó lentamente. Me abalancé para abrirle la boca, pero no se inmutó ni se dio la vuelta, solo se burló de mí en silencio antes de tragar de un solo trago. Por un breve y amargo instante estuvimos más unidos que nunca desde nuestra noche de bodas, frente a frente con los ojos fijos en él. Y en sus ojos vi reflejada mi propia confusión y dolor. Perdiendo el control por un instante lo solté y me apoyé con cansancio contra la pared. Está bien, me dije. Está bien, se puede escribir otra carta de divorcio. Solo retrasará las cosas unos días. Está bien. Nos miramos. Tenía la cara arañada por mis uñas, su túnica oficial estaba desgastada y arrugada, su sombrero. Pregúntate. En cuanto a mí, tenía el pelo revuelto, las horquillas se habían caído hacía tiempo, el maquillaje estaba manchado de lágrimas. Él parecía un loco. Yo parecía una arpía. Limpiándose la boca, Xie Chaozi dijo secamente, tengo asuntos que atender en la Academia Anlin. Iré primero. Hablaré con mi madre, no tienes que venir. Solté una risa amarga, incapaz de entender. Xie Chaozi, ¿en qué estás pensando? No te gusto, te gusta Chan Yin. ¿Por qué me tienes aquí en casa de los Xie? ¿No te parezco pesado? Frunció el ceño. Tras un momento de silencio, dijo secamente, no. Suspiré. Así que quieres a la gentil Chan Yin y mi buen manejo de la casa, y disfrutar de la felicidad de ambas mujeres. No dijo nada. Siempre supe que no era un hombre honorable, pero no lo creí capaz de ser tan egoísta, tan codicioso. Sigue soñando, Xie Chaozi, dije con frialdad. Prefiero morir antes que darte lo que quieres. Su expresión cambió como la llama de un demonio titilando bajo el hielo. Gruñó. Tao Qingjin. ¿Qué tiene de malo ser blando? ¿Por qué no puedes doblarte un poco? Negué con la cabeza, riendo a medias con incredulidad. Me es imposible obedecerte. A menos que Chan Yin y sus 2 hijos nunca hubieran existido. A menos que no hubieras buscado una cortesana durante el primer año de nuestro matrimonio. Mi mirada se endureció. Xie Chaozi, llevo mucho tiempo queriendo decirte esto, te desprecio.
Tembló y abrió la boca, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Su voz era débil. «Oh, así que eso es lo que piensas de mí». Me miró fijamente. «¿Sabes lo que pienso de ti?» Sus ojos color flor de durazno se enrojecieron gradualmente. «Eres la mayor humillación de mi vida. Con mi talento y mi belleza, ¿por qué debo permanecer en esta familia en decadencia? ¿Por qué debo cargar con las supuestas responsabilidades del clan y verme obligado a casarme con la hija de un comerciante? Siempre que te veo, me avergüenzo. Porque no eres nada mujer, nunca lloras, nunca montas un escándalo y en cambio, ayudas a la familia sí a resurgir. Todo lo que haces me hace sentir, me hace sentir». Apretó los dientes y golpeó la pared con los puños. «Me hace sentir que nuestro matrimonio no fue más que una transacción». No entendí lo que quería decir, sus palabras eran tan inconexas, la causa y el efecto tan confusos, que simplemente los ignoré. «Vete si echa oji», dije. Tenía los ojos inyectados en sangre, quizá por tragarse papel. Su mirada me erizó el cuero cabelludo, pero no dijo nada más y finalmente se giró para irse. De tanto pensar y la tensión en la muñeca por el forcejeo, me entró la fiebre y me ardía la frente. Joshua frunció el ceño con angustia, cambiándome constantemente los paños fríos. Más tarde se inclinó y susurró: «Señorita, mejórate pronto. Cuando te mejores, te llevaré a ver a un hombre magnífico con músculos de piedra tallada, verdaderamente guapo». Mis párpados se agitaron débilmente. Normalmente evitaría sus tonterías, pero ahora solo podía quedarme allí, rígido y escuchando. Por alguna razón, a la mañana siguiente me sentí mucho mejor. Fiel a su promesa unilateral, Joshua me acompañó al patio trasero. En realidad, no había necesidad de secretos, salvo por mi suegra y las criadas leales a Siechaoji. Todos los sirvientes de la casa eran míos. Y efectivamente vi a un hombre. En el frío gélido del invierno, con el viento como cuchillos, estaba de pie en los establos con el torso desnudo, cepillando a un caballo. La voz de Joshua era fuerte, llena de emoción. «Señorita, mire». Estaba a punto de silenciarla cuando un hombre la oyó, levantó la vista y me sonrió con indiferencia. Su cabello parecía un poco más largo. Quizás porque no esperaba a nadie, lo llevaba suelto como el abrigo invernal de una pantera negra. Sacudiéndose torpemente la paja de los pantalones, saltó la valla y se detuvo a 3 pasos de mí. «Señora, monte a caballo». Lo miré lista para negarme. Sus ojos oscuros se nublaron ligeramente mientras buscaba palabras familiares. «Hay una yegua muy mansa, muy hermosa». Habló como si estuviera mostrando un tesoro. No pude evitar sonreír levemente. Está bien. Incluso a mí me sorprendió oírme estar de acuerdo. Un hombre sonrió y regresó corriendo al establo. Tras un silbido salvaje sacó una yegua blanca, mientras él montaba un caballo marrón común y corriente. Los establos de la familia se conectaban con la ladera tras la finca, donde un tramo llano servía de pista de equitación. Liang Nannan me enseñó a montar. Recordé la primera vez que monté a caballo, cada vez que corría, gritaba. Pero Liang Nannan nunca me regañó. Al contrario, me elogió diciendo que pase lo que pase, nunca solté las riendas, lo cual era realmente bueno. En aquel entonces era solo un joven, sus rasgos ya se estaban definiendo con el apuesto espíritu de la infancia, guiando mi caballo, corriendo ligero a mi lado, sin mostrar la menor vergüenza, solo riendo libremente mientras me enseñaba con paciencia. Me lo dijo. Todo en este mundo es así. Antes de montar un caballo, no sabrás si es manso o salvaje. Pero pase lo que pase, nunca sueltes las riendas, nunca pierdas la esperanza. Solo entonces podrás controlar cualquier caballo en cualquier situación. Recordé las palabras de Liang Nannan. Siempre las recordé. Durante 3 años no supe cuántas veces había subido de rodillas las escaleras del templo, cuántas veces había implorado noticias. Apreté con fuerza las riendas que me pertenecían. Lo encontraría. El caballo de un hombre no tenía silla, pero él se sentaba como si estuviera en terreno llano, con el cuerpo relajado y en equilibrio. Se inclinaba ligeramente sujetando con la mano izquierda las riendas de la yegua. Sonreí levemente. Está bien. Sé montar.
Dicho esto, silbé, me incliné sobre el lomo de mi caballo y salí disparado como una flecha. Un hombre frunció el ceño levemente, acarició la crin del caballo bayo, le dio un suave codazo con el talón, y lo siguió. Se mantuvo a solo medio cuerpo de mí, como el más silencioso de los guardaespaldas. Bajo la brillante luz del sol invernal, la luz caía sobre su piel color miel, y su rostro de rasgos extranjeros adquirió una belleza salvaje pero impactante. No la fría arrogancia de Xie Chaozi, sino el calor de una fogata, la tierra fértil de la primavera mezclada con la luz del sol y el aroma de la tela. Pregunté, hombre, tu equitación es muy buena. ¿Quién te enseñó? Negó con la cabeza y se tocó la sien. Lo olvidó. Su mirada era clara, inocente, como si solo me viera a mí. Lo olvido todo. Solo recuerdo. Me levantó el pulgar con rostro firme y sereno. Pertenece a mi patria. ¿A qué patria? No lo sé. Pero pertenece allí. Xie Chaozi, con recientes arañazos en el rostro, salió de la corte matutina, frío y rígido como el hielo. La noticia de nuestra disputa se había extendido rápidamente. Las damas nobles competían por invitarme a sus reuniones, con la clara esperanza de recopilar chismes. No pude rechazarlos a todos, así que acepté. En el banquete los fans ocultaron las sonrisas de quienes esperaban un buen espectáculo. Alguien preguntó. Hay algo que no sé si debería preguntar. Suspiré. Si quieres preguntar, pregunta. Si una mujer llamada Chan Ying y Xie Chaozi cayeran al río, ¿a quién salvarías? Chan Ying, respondí con ligereza. No noté el cambio de expresión en sus rostros, así que siguieron adelante. ¿Y si es Xie Chaozi? Levanté la vista. Xie Chaozi, ¿y quién? ¿Ellos? Todos me conocían como la esposa enamorada de Xie Chaozi, sin saber que aún recordaba a mi prometido de la infancia, Liang Nannan. Uno de ellos dijo, entonces si Xie Chaozi y un desconocido cayeran al río. Sabía exactamente lo que querían. Verme depositar mi corazón bajo la luz de la luna, solo para que brillara en la cuneta. Pero no les daría esa satisfacción. Salven al extraño, dije sin dudarlo. Un golpe seco se escuchó detrás del biombo. Tembló de forma extraña. La señora que estaba frente a mí se sonrojó, sonriendo con torpeza. ¿Y después de eso? Naturalmente, dije, dejando los palillos y aplaudiendo, de pie allí aplaudiendo. La pantalla se movió, revelando un rostro pálido y ensombrecido. Miré fijamente a Xie Chaozi, quien había aparecido por detrás con el rostro ceniciento. Hizo una reverencia rígida a las damas reunidas. Disculpen la interrupción, hay un asunto en casa. Necesito a mi esposa prestada un momento. Me acompañó hasta el carruaje. Sin decir nada, solo agarró el colgante de jade que sostenía. Me costó contenerlo, sus movimientos eran ya expertos, rápidos como un ladrón. Con la cabeza en alto, un orgullo casi insoportable, parecía como si hubiera descubierto mi mayor debilidad. No creas que no lo sé, hace apenas unos días, desafiaste la nieve para rezar por mí en el templo. Y en tu habitación, todos esos bordados, esos cuadros, llenos de sentimiento. Si quieres jugar a ablandarme para atarme más fuerte, bien, pero no lo hagas en público. No te expuse para no herirte la cara, no lo presiones. ¿Debo tirarte las pruebas para avergonzarte? Fue una suposición ignorante e infundada. Palidecí al recordar la carta de divorcio que había destrozado. Al extender la mano para agarrar el colgante supe lo que contenía. El nombre Liang Nanen estaba grabado allí. Pero Xie Chaozi pareció malinterpretar mi intención. Por una vez pareció complacido, reclinándose como un niño arrogante, manteniéndolo fuera de mi alcance. Lo agarré del cuello, listo para golpearlo. En ese instante la sonrisa petulante se le congeló en los labios. Le dio la vuelta al colgante y sus ojos se posaron en los 3 caracteres tallados. Su rostro palideció al instante. Como si alguien hubiera recibido un fuerte golpe en la cara, me miró aturdido. Le arrebaté el colgante y corrí hacia la puerta del carruaje. ¡Alto! Le grité al conductor. Tenía que irme ya. Pero su brazo me sujetó por detrás como una férrea banda de hierro. Su mano me tapó la boca, fría como el hielo.
Desde atrás, no podía ver su expresión. Solo su voz, pasando de lo salvaje a la calma mortal. No pares. Más rápido. De vuelta a la finca enseguida. Ni una palabra más. Ni siquiera me dejó bajar del carruaje, me tenía enjaulado como a un animal. En fuerza jamás podría igualarlo. Por primera vez no estaba enojado, no estaba irritable. Y eso, más que nada, me hizo temerle. Apreté con más fuerza el colgante de jade que tenía en la mano y tras pensarlo un momento, decidí esconderlo en mi boca. Aunque si Chaozi pudiera romperme los dedos, no podría abrirme la boca. En cuanto intentó agarrármelo, me lo tragué. Sus ojos se movieron lentamente observando cada pequeño movimiento. No dijo nada, pero su brazo me apretó con más fuerza. «Mi señor, ¿qué hace?» Chani-in, como siempre, vino con los niños. Al verme en brazos de Xie Chaozi, abrió los ojos de par en par, sorprendida y celosa. «Fuera», dijo Xie Chaozi. Palideció, tapándole rápidamente la boca a la niña que lloraba y retrocediendo. Me llevó a mi habitación, arrancó una tira de la cortina de la cama y me ató las muñecas y los tobillos. Y entonces Xie Chaozi comenzó su locura. Abrió de golpe mi tocador y sacó los colgantes de jade y las pequeñas tallas que contenía. Con voz fría, leyó el nombre grabado en el reverso, Liang Nannan. Lo tiró a un lado, tomó otro y volvió a leerlo. Liang Nannan. Una y otra vez, objeto tras objeto, cada uno revisado, inspeccionado y descartado. Recorrió mi habitación destrozando cajas, estantes y armarios. Quizás 10 veces, quizás docenas. Por fin, de pie en medio del caos, miró los recuerdos dispersos, luego el armario vacío. Tantos bordados, tantos cuadros, pero ninguno de él. Asintió murmurando el nombre no solo como aturdido, sino como si estuviera moliendo carne y sangre ajena entre los dientes. Finalmente su mirada me encontró agachado junto a la cama, intentando recoger los pedazos que había esparcido. «Mi esposa, dime. ¿Quién es Liang Nannan?» Me quedé paralizada, acurrucándome. Ladeó la cabeza, frío y burlón. «Ah, lo olvidé. Todavía tienes un colgante de jade en la boca. No puedes hablar». Paso a paso, él acortó la distancia. «¿Qué es ese colgante?» «Te vi hoy en el templo, rezando por el de la caja. Pero el que siempre llevas, seguro que es el más importante para ti, ¿verdad? ¿Es tu prenda de amor con Liang Nannan?» ¿Es tu prenda de amor? Lo miré con furia, retrocediendo poco a poco. No quería discutir con un loco. Pero él sí quería discutir conmigo. Con los ojos encendidos por el fuego del demonio, Xie Chaozi me agarró la mandíbula de repente, apretándome la garganta para impedirme tragar. «¿Qué es él para ti? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tiene de bueno que lleva 3 años aferrado a los pensamientos de la esposa de otro hombre?» Pregunta tras pregunta, ninguna de las cuales respondí. Solo fruncí el ceño, erizada como un erizo mirándolo desafiante. Él me devolvió la mirada. Tras un largo momento aflojó la presión y suspiró. «No te lo tragues, te ahogarás. No te preocupes, no lo cogeré». Se inclinó, sentándose pesadamente en el borde de la cama. Afuera, la noche ya era avanzada. Habían echado a todas las criadas, la habitación estaba completamente oscura, la oscuridad era tan densa que resultaba sofocante. En silencio me incorporé buscando a tientas las tijeras a los pies de la cama, cortando la tela que me ataba las muñecas. A pesar de su orgullo aristocrático, Xie Chaozi jamás aceptaría que su esposa se preocupara por otro hombre. Para él, por muy infiel que fuera, su esposa jamás podría dar un paso más. Ahora que conocía mis sentimientos por Liang Nannan, quizá ya estaba considerando ahogarme en una jaula para cerdos o venderme. Xie Chaozi se movió. Apreté las tijeras con más fuerza. «Trae la yesca», ordenó. El resplandor de las llamas le iluminó la mitad del rostro de un naranja intenso. Sus ojos redondos bajo sus finos párpados se encontraron con los míos antes de arrojar todos los bordados y pañuelos al fuego. «No hablemos más del pasado, esposa. Empecemos de nuevo». Miró las cenizas mientras hablaba, con un tono casi humilde, casi suplicante. Pero seguro que fue mi error al oírlo. Nunca nos habíamos amado,
¿Cómo podría haber un nuevo comienzo? Mejor abre tu corazón y dame la carta de divorcio, dije. Entonces seremos desconocidos. Así es como se ve empezar de nuevo. Su espalda se encorvó aún más. Rió suavemente por un momento, luego se cubrió la cara con ambas manos. Si nos hubiéramos casado y nunca hubiera conocido a Channing, ¿me habrías amado?, preguntó en voz baja. Era una pregunta absurda, mitad autojustificación, mitad patética. De verdad que no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Claro que no, dije. Lo entendí a la perfección. Si Chaoji no sabes amar, simplemente no estás dispuesto a perder. Eres demasiado arrogante, estás convencido de que todos te adoran. No puedes amar a nadie, simplemente no puedes aceptar que me tomara la carta de divorcio tan a la ligera. No esperabas que nunca me gustaras. No puedes aceptar ser la excepción. Tras escucharme, Chaoji no dijo nada más, solo se quedó mirando las cosas en el brasero hasta que se redujeron a cenizas, luego se dio la vuelta y se fue. Esa noche soñé. Liang Nanen sonreía, tan amable como siempre. Déjalo ir. Solo son objetos sin vida. Quémalos si es necesario. Mientras estés ileso, no hay problema. Sacó un pañuelo, lo dejó suavemente sobre la mesa y me indicó que me secara las lágrimas. Pero mantuvo la compostura y mantuvo la distancia de 2 brazos entre nosotros. Toqué el pañuelo murmurando, el colgante de jade que me regalaste todavía lo conservo. No estaba quemado. En realidad, lo había guardado cerca de mi pecho. Pero en el sueño con fervor metí la mano en mi túnica, lo saqué y lo puse con cuidado en la mano de Liang Nanen. ¿Ves? Sigue perfectamente bien. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Me entró el pánico. Liang Nanen. Liang Nanen. ¿Dónde estás? La escena cambió. Tenía 15 años otra vez, en pleno invierno con los ciruelos en flor. Pero nunca me habían gustado los ciruelos, porque nunca me había gustado el invierno. Hacía demasiado frío, mis manos siempre se agrietaban hasta sangrar. Mi hermano menor llevaba un abrigo de invierno acolchado de algodón, mientras que el mío estaba relleno de pelusa gruesa de junco. Tenía la cara rígida y roja, como una patata pequeña cociéndose a fuego lento, temblando tanto que mis palabras salían entrecortadas. Me disgustaba el invierno. Aún más me disgustaba salir en invierno. Pero Liang Nanen había dicho que estaba en apuros y que solo yo podía ayudarlo. Así que fui sin dudarlo. Mi familia no era realmente rica. Solo teníamos lo necesario. Aunque se nos consideraba una de las familias más ricas de la zona, mi padre era un hombre práctico hasta la médula. Calculó que yo era una pérdida, ya que al final tendría que casarme. Cualquier dinero gastado en mí era un desperdicio para él. No quería gastarlo. Pero Liang Nanen sí. Me daba unas tiras de monedas, además de platos de pastelitos y fruta. En invierno, la fruta era tan cara que ni siquiera mi padre se atrevía a comerla. Esta es la recompensa que mereces, dijo Liang Nanen, por ayudarme con algo importante. Tienes buena letra, ayúdame a copiar un sutra. A esa edad, un pequeño elogio me subió a la cabeza. Acepté al instante escribiendo con cuidado los fluidos caracteres en el papel. Después de escribir unas líneas, Liang Nanen me dijo que parara, me elogió de nuevo y me regaló varias prendas de invierno nuevas. Después de escribir unos caracteres más, me detuvo de nuevo. Me dijo que mi escritura era perfecta y me regaló una caja de ungüento para las manos agrietadas. Estuve mareado por los elogios todo el día, con la cara enrojecida, mientras que la sonrisa de Liang Nanen brillaba. Cuando un pequeño montón de regalos se acumuló a mi lado, ya no encontró motivos para quedarse, dejando en su lugar a 2 de sus hermanas mayores para que se sentaran conmigo. Se taparon la boca y rieron. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pregunté qué era tan maravilloso. Señalaron hacia la ventana, donde Liang Nanen y sus hermanos mayores entrenaban. A nuestro chico nunca le gusta practicar artes marciales, solo leer y escribir. Gracias a ti, el perezoso por fin se movió un poco hoy. Sus voces no eran nada bajas. Liang Nanen mantuvo la cabeza gacha, fingiendo no oír, con los labios apretados y las orejas enrojecidas.
Entonces las dos hermanas exclamaron. Ah, se nos olvidaba, hay sopa hirviendo en la cocina. Tenemos que revisarla. Hermanito, quédate y entretén a nuestro invitado. Liang Nanen se quedó paralizado, vio a sus hermanas alejarse corriendo, miró a sus hermanos que seguían entrenando en el patio y luego se giró hacia mí. Rascándose la cabeza, se quedó de pie junto a la ventana donde yo me apoyaba en el alféizar. Jugueteó con los dedos, se aclaró la garganta y de repente soltó una exclamación. Recuerdo que hoy es tu cumpleaños. Parpadeé, pensé un momento y luego me di cuenta. Pero no importaba, todos los años tenían este día. Los cumpleaños son importantes, dijo Liang Nanen. Quiero darte un regalo. ¿Qué te gustaría? En aquel entonces era tímido, pero tenía mis prioridades en orden. Admiraba a Liang Nanen, era amable conmigo, me regalaba cosas, me caía bien. Cubriéndome la cara, lo señalé. Entendiendo, siguió la dirección de mi dedo, se desabrochó el colgante de jade de su cintura y me lo entregó. Este ya tiene tu nombre grabado, así que no quedará bien si lo uso. Quédatelo por ahora. En unos días elegiré otro estilo y te tallaré uno nuevo. Me sentí un poco decepcionado, mis esperanzas se desvanecieron. Liang Nanen volvió a rascarse la cabeza, tosiendo levemente. Lo miré sin pestañear. Finalmente sonrió tímido como un joven, rozándose la nuca con la mano mientras se apoyaba en el marco de la ventana, levantando la cabeza hacia el cielo. Ayer, mis padres fueron al templo Zahua a quemar incienso. No creo en esas cosas, así que me dirigí a la parte trasera de la montaña. Allí hay un jardín de ciruelos, brillante y magnífico. Era realmente hermoso. ¿Te gustaría ir a verlo mañana con mis hermanas? Me miró, nuestras miradas se cruzaron, antes de bajar la vista rápidamente y volver a mirarme. De acuerdo, dije. De repente un ruido resonó por el pasillo. Sus hermanas trajeron una olla de sopa y un tazón de fideos de la longevidad, mientras que sus hermanos entraron torpemente con bandejas cargadas de comida. Todos sonreían. Me miraron con cariño y dijeron, «Feliz cumpleaños, Inyan. Un año más, que todo te vaya como quieras». Desde ese día, empezó a gustar el invierno. Amo. Amo. ¿Estás despierto? Desperté del hermoso sueño y encontré a Zahua con el ceño fruncido, sacudiéndome con urgencia. Estamos encerrados, no podemos salir. Me froté la cabeza, me incorporé lentamente, me puse la capa y miré hacia la puerta. Afuera había una fila de sirvientes haciendo guardia. Xie Chaoji me había encerrado. Suspiré. Maestro, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Zahua. Encontrar una manera de escapar. Cerré los ojos. Ayer no había cerrado la puerta con llave, pero esta mañana sí. Eso solo podía significar que había descubierto algo que no podía permitirme ver, y por eso me había encerrado de repente. Zahua debió haber adivinado parte de ello. Preguntó en voz baja. ¿Qué cosa?, respondí con seriedad. Tiene que ver con Liang Nanen. El segundo día de mi confinamiento, al despertar, había una sola rama de ciruelo sobre la mesa de la sala. Solo podía ser un hombre. En el primer frío intenso del invierno, en esta habitación cuadrada de hierro forjado, quizás solo él podía brindarme un atisbo de calor. Al tercer día, ocurrió el accidente. Mientras dormía, percibí un olor a quemado. Me desperté de golpe y dentro de la habitación, por alguna razón, la luz del fuego brillaba con fuerza. Sacudí a Zahua para despertarme y me apresuré a empujar la puerta, pero estaba cerrada con llave. Alguien había aprovechado el cambio de guardia para prender fuego a mi habitación. Y por la noche, cuando la vigilancia era mínima, los guardias de afuera solo se percataron del incendio cuando rugió con tanta fuerza que calentó la esclusa al rojo vivo. Oí los gritos afuera. ¡Agua! ¡Traigan agua! Si alguien quería que muriera en este incendio, solo podía ser Channing. No era momento de pensar en ello. Tiré de Zahua hacia la ventana trasera, pero la encontré bloqueada. Los métodos de Channing eran realmente despiadados. Con el rostro sombrío, le ordené a Zahua que remojara las mantas y nos envolviera con ellas, mientras yo agarraba una silla para romper la ventana. Pero antes de que pudiera bajarla, se oyeron golpes del otro lado.
Una vez, 2 veces y luego saltaron fragmentos de madera mientras una mano ensangrentada aparecía a la vista, revelando el rostro ansioso de un hombre. Apartó las tablas rotas, trepó y con el fuego ya devorando las vigas, nos levantó a Zahoua y a mí con una calma asombrosa. Con una fuerza inimaginable esquivó un poste que caía y saltó por la ventana. Maestro, dijo Zahoua, mientras el mar de fuego nos iluminaba en la penumbra, en voz baja. Esta es nuestra oportunidad. Podemos escapar ahora sin necesidad de esperar la carta de divorcio. Una vez que salgamos de la casa Xia, podremos fingir que la amante ha muerto, comprar identidades falsas en el mercado negro y vivir bien. Un hombre también puede venir con nosotros, e incluso podríamos venir después. Le tapé la boca con una mano. Un hombre sin vergüenza con sus ojos negros abiertos y sin malicia, dijo claramente, lo oí. Ve con. Maestro. Caliente. Cama caliente. ¿Por qué Zahoua le había dicho esas cosas? Suspiré. En cualquier caso, apenas hablaba el idioma, tenerlo cerca lo ayudaba. Asentí. Vamos. Pero un hombre me jaló, negó con la cabeza, me levantó fácilmente con un brazo y se echó a Zahoua al hombro. Pateando el suelo, saltó el muro circundante y se lanzó hacia adelante, ligero como un rayo. Desde su vista desde arriba, la emoción de Zahoua no hizo más que crecer. Yacía en los brazos de un hombre incapaz de moverme. Su pecho se apretaba contra mi mejilla, y no me atreví a moverme por miedo a tocar algo que no debía. Miré por última vez la casa donde había vivido durante 3 años. Las llamas habían devorado el marco de la puerta, rugiendo con fuerza. Los sirvientes miraban con desesperación, sabiendo que el fuego no podría detenerse. Tao Ying. El grito rasgó la noche, deteniendo mi corazón por un instante. Xie Chaoji había regresado. Se quedó en la puerta, no como en los cuentos, donde el héroe es retenido por hombres fuertes. No hizo ningún movimiento para lanzarse al fuego. No era tonto, sabía que nadie podría salvarse ahora. Pero su rostro estaba pálido, su mirada fija, inmóvil. Tao Ying. Un hombre repitió lentamente pronunciándolo correctamente aunque con torpeza. MMM. Estás aprendiendo rápido, muy bien, lo animé. Cuando salgamos te compraré pasteles. Me sonrió, no como si lo hubiera convencido, sino como si jugara con un niño. Apenas habíamos salido de casa cuando mi mirada se fijó en algo. Espera, espera. Mira ahí, no te muevas. Tiré del cuello de un hombre temblando y le di un codazo a Zouzuo. Mira. Esos hombres de allá, en el otro patio, los veo mal. No. El hombre era delgado, vestía un uniforme militar andrajoso y llevaba una placa colgada del cuello. Del tipo que usan los soldados enviados a las regiones occidentales. No pude evitar dar un paso al frente. Por fin entendí por qué Xie Chaozi me había encerrado. Este hombre debía estar relacionado con Liang Nanen. Por eso Xie Chaozi lo había traído aquí bajo vigilancia, y por eso me habían prohibido salir. Por primera vez deseé poder volar. Me apresuré a avanzar, por suerte la mayoría de los sirvientes estaban apagando el fuego, y el patio estaba vacío. El hombre al ver mi cabello despeinado, se sobresaltó e hizo una rápida reverencia. Disculpe, señorita. Soy un invitado. Al ver el fuego quise preguntar si necesitaba ayuda. Liang Nanen, ¿conoces a Liang Nanen?, pregunté. Frunció el ceño y al ver mi rostro ansioso pareció comprender, su expresión se complicó. Señorita, usted es amiga del hermano Liang. Tras la victoria en las regiones occidentales, el general prometió que podíamos regresar a casa, pero nos ordenó adentrarnos más en territorio enemigo. Deserté y regresé del oeste. El hermano Liang me pidió que fuera a la capital a buscar a alguien, pero su familia se mudó. Perdí el rastro, se me acabó la plata, así que llego tarde. Por favor, no me culpen. Además, por favor, agradézcanle al señor Xie de mi parte, es un hombre muy bueno. Dijo que me acogería y me ayudaría a buscar, y no esperaba que encontrara a la persona tan pronto. Cuanto más escuchaba, más se me helaba y se me quemaba el corazón a la vez, la desesperación y la esperanza se entrelazaban. Me temblaba la voz al preguntar, ¿cómo está Liang Nanen? Sigue vivo, ¿verdad? El hombre bajó la cabeza,
apretó los puños y tragó saliva con dificultad antes de hablar. Cuando el hermano Liang me pidió que te buscara, olvidé decirte mi nombre. Soy Wang Tuanjin. ¿Y tú, cómo te llamas? Tao Yinyan. ¿Dónde está? ¿Está herido?, pregunté rápidamente. Iré a verlo y le diré que no se preocupe. Ya tengo dinero. Lo encontraré y le daré lo que le falte. Wang Tuanjin vio la esperanza iluminando mi rostro. En ese instante recordé las palabras del abad. Sigue vivo. Estaba seguro como si Liang Nanen estuviera justo frente a mí. Ya estaba preparado. En la capital tenía varias tiendas, todas operando discretamente a espaldas de la familia Xie. Eran difíciles de administrar, y una vez que encontrara a Liang Nanen, las vendería todas, quedándome solo con una casa de alquiler para mis ingresos mensuales. Con el resto de la plata, buscaría un lugar con un paisaje hermoso, compraría una casa elegante y traería a su familia a vivir con nosotros. Nos reencontraríamos. Incluso le sonreí a Wang Tuanjin. Cerró los ojos. El hermano Liang ha fallecido. Antes de la batalla, todos pensábamos que podríamos ganar o morir. El hermano Liang, nuestro líder, nos dijo que nos despidiéramos y que si alguien sobrevivía, debía llevar mensajes a los caídos. Wang Tuanjin no podía mirarme. Se dio la vuelta y continuó. Dijo que tenía 2 hermanos y 2 hermanas mayores. Como el menor, no le preocupaba el futuro de sus padres ni el legado familiar. Solo temía por su novia de la infancia, que si moría, sufriría acoso. Nos dijo que si caía, el superviviente debía visitarla y asegurarse de que nadie se atreviera a maltratarla. Al final, la voz de Wang Tuanjin se quedó ronca. Aún era joven, pero sus ojos hundidos se llenaron de lágrimas. Al final, todos murieron, solo yo sobreviví. El hermano Liang no debería haber muerto. Sabía algunas artes marciales antes de alistarse, pero yo era el más joven y siempre me protegió. Incluso en el campo de batalla, me protegió, hasta que los soldados de la región occidental lo partieron en 2. Hermano Liang. Hermano Liang. Se atragantó golpeándose el pecho, obligándose a terminar. Recogí su cuerpo y lo abracé, esperando que sobreviviera. Pero la herida en su espalda sangraba sin parar, no pude detenerla. Recuerdo que tenía los ojos llenos de sangre y lágrimas. Miró al cielo, incapaz de hablar por el dolor, pero aún así logró pronunciar algunas palabras. Con torpeza, Wang Tuanjin se secó la cara. Dijo, Buda, por favor, soportaré todas las dificultades, todos los insultos, trabajaré y moriré de hambre según sea necesario, solo déjame volver a verla. La protegeré. Cuando terminó, se cubrió la cara, cayendo de rodillas, sollozando en silencio. Me zumbaban los oídos. ¡Oh! Oí mi propia voz al inclinarme hacia adelante con la cabeza sobre las rodillas. Joshua me sujetó, pero le di una palmadita en la mano. Está bien. La vida debe continuar. Todavía podemos vivir bien. En el futuro aún podremos vivir bien. En cuanto terminé de hablar, me dio una arcada y, de repente, escupí un bocado de sangre al suelo. Me dolió, pero curiosamente fue como una náusea normal. Así que esto es lo que quieren decir, pensé vagamente, el dolor puede hacerte toser sangre. Me quedé sin fuerzas, caí de rodillas. Joshua no pudo sujetarme y casi se cae ella misma, un hombre corrió a sujetarme. Antes de cerrar los ojos, vi a Xie Chaoji de pie a lo lejos, con una expresión indescifrable. Debía de saberlo desde hacía tiempo. Me pregunté qué sentiría al enterarse de que Liang Nanen se había ido. Fuera lo que fuese, ya no me importaba. Perdí el conocimiento por completo. Estuve enferma mucho tiempo. Xie Chaoji me visitó varias veces. El médico me tomó el pulso y también descubrió el medicamento anticonceptivo que estaba tomando. Xie Chaoji lo sobornó para que lo denunciara. Enfurecido, Xie Chaoji castigó a Joshua y luego se encargó personalmente de administrarme la medicina. Me entregaba la copa él mismo, me observaba beber y solo entonces decía con frialdad, esto te fortalecerá. Una vez que tu cuerpo se recupere, podremos tener un hijo. Lo miré sin expresión alguna. Xie Chaoji era un lodazal brillante, incapaz de amar a nadie.
Siempre que atraía a alguien, era solo para arrastrarlo a su pantano, atado con mentiras, cadenas, niños, todo lo que pudiera enredarlo. Si sobrevivían o no tras ser arrastrados dependía de él. Al igual que Channing. Tras descubrir que Channing había provocado el incendio, acudió directamente a las autoridades, la encarceló y la torturó. Su hijo Lane llamó a su puerta, suplicando por su vida, pero lo enviaron a una finca a las afueras de la ciudad, le prohibieron el contacto y lo borraron de su genealogía. Su hijo menor, Yue, era demasiado pequeño para hablar. Sie Chaoji dijo que me lo confiaría para que lo criara como su madre adoptiva. Me quedé mirando al techo sin decir palabra. Su voz se suavizó un poco. Esposa, háblame. Han pasado tantos días que no me has dicho ni una palabra. La habitación quedó en silencio. Tras una larga pausa, dijo. No te gusta ese esclavo, ¿verdad? Levanté la cabeza de repente sabiendo que no era una amenaza. Efectivamente, la sonrisa de Sie Chaoji se volvió fría y frenética. Si dices una palabra, lo dejaré salir de los establos. Lo miré a los ojos. ¿Qué dices? ¿Que te gusta de él? No lo entendía. Odiaba el nombre de Liang Nanen, nunca lo pronunciaba, solo lo usaba en lugar de él. Bajé la mirada. Lo que me gusta de él, ¿cómo expresarlo con palabras? Es de la familia. Entre la familia, ¿necesitamos razones para querernos? Me gusta su forma de actuar con la fuerza de un hombre. Sie Chaoji era astuto, captó mi intención al instante. Continué, Sie Chaoji, dijiste que después de Año Nuevo me darías la carta de divorcio. Mentiste. No eres fuerte, eres mezquina. Cualquier cosa menos eso, dijo. Cualquier cosa menos esto, haré lo que quieras. De verdad no quería soltarme. Lo provoqué deliberadamente mirándolo a los ojos. Quiero que traigas a un hombre a mi cama. Se quedará en mi habitación para siempre y nadie podrá expulsarlo. El rostro de Sie Chaoji se congeló al instante con una intención asesina brillando en sus ojos. Pero al final apretó los dientes y dijo, bien. Volví a ver a un hombre. Había adelgazado un poco, parecía algo cansado, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Aún recordaba su voto anterior y con vacilación, dijo, maestro, somos 2 días de papel y 2 moscas juntos. Sonreí y lo dejé descansar en la cama. Solo quería proteger a quienes me rodeaban lo mejor que podía. Pero no podía aceptar el destino, no el destino de ser consumido lentamente por Sie Chaoji hasta hundirme en el fango y morir. Hice que Zhou Zuo organizara discretamente a algunos sirvientes conocidos, con un pretexto, llamara a una vieja conocida de Channing para que la visitara y le hiciera creer que Channing había fallecido, obligando a Sie Chaoji a ir a la sala de recepción. Cerré la puerta con llave, prendí fuego y quemé todos los agravios. El plan parecía sencillo, pero llevarlo a cabo fue todo lo contrario. Sobornar a los sirvientes, elegir el momento oportuno, ocultar información, disipar sospechas. Cada paso requería un cálculo minucioso. Cuando todo estuvo hecho, finalmente exhalé, acariciando el colgante de jade en mi pecho, mientras observaba las llamas ascender al cielo por la ventana. De ahora en adelante nadie me haría caso. Viviría bien, y por la parte de Liang Nanan también viviría bien. Zhou Zuo estaba a mi lado con expresión complicada. Tras dudar un buen rato, dijo, hay algo que no sé si debería contarte. De hecho, el plan de hoy casi fracasa. Tras enterarse de la noticia de Channing, el maestro no fue al salón. Entré en pánico, temiendo que algo saliera mal más tarde, así que fui yo mismo. Ella me miró. Entonces me encontré con el maestro en el camino. Me preguntó a dónde iba. Nervioso le dije que la señora sabía de un viejo amigo de Channing y me pidió que lo averiguara primero. Bajó la cabeza, sonrió y preguntó si la señora quería ir al salón. No sé por qué, pero asentí. Entonces cambió de dirección. Zhou Zuo guardó silencio un rato antes de hablar en voz baja. Maestro, ¿podría ser que ya lo supiera? Pero si lo sabía, ¿por qué fue? Observé en silencio el magnífico resplandor con los ojos cerrados. Después de que Sie Chaoji ofreciera un funeral digno, la residencia Sie volvió a la paz. Los ciruelos estaban en plena floración. Era mi cumpleaños otra vez. En casa,
solo Zouzuo recordaba la fecha. Estaba ocupada preparando fideos de la longevidad, demasiado ocupada para admirar las flores conmigo. Un hombre caminaba silenciosamente detrás de mí cuando se detuvo de repente. Me miró, luego a las brillantes flores de ciruelo, rascándose la cabeza. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Un hombre me miró y de repente tartamudeó, Templo Jiawa. Me quedé paralizado. ¿Cómo conocía ese lugar? Una extraña y escalofriante sensación se apoderó de mi mente. ¿Qué dijiste? Un hombre, ¿qué dijiste? Me miró forcejeando torpe como si se aferrara a recuerdos fragmentados. Ayer, mis padres fueron al templo de Jiawa a rezar. Mis pupilas se encogieron, mi corazón latía con fuerza. Sigue. Sigue hablando. Un hombre me miró con la mirada perdida y continuó, no lo creo. Detrás de la montaña hay ciruelos en flor, resplandecientes, brillantes. Abrí los ojos de par en par con lágrimas acumulándose en las comisuras. La voz de un hombre era cálida, como el sol del sur. Muy hermosa. Liang Nanen nunca había creído en Buda, ni yo tampoco. Pero al morir, sus ojos estaban llenos de lágrimas de sangre, su cuerpo partido en dos. Con su último aliento, le rogó al Buda una sola cosa. En esta vida estaba dispuesto a sufrir, dispuesto a renacer como el enemigo que lo había matado, solo para regresar con la persona que amaba. Aunque olvidara todo lo demás, recordaría esto. Me sequé las lágrimas conteniendo el sollozo. Dejé que los dedos callosos de un hombre me limpiaran suavemente la lágrima de la mejilla. Preguntó torpemente, tartamudeando cada palabra. Mañana, ¿irás conmigo a ver las flores del ciruelo? Tao Ying Jin. Sí. El fin.